Ya. Ahora sí volvimos. Ya. Continuamos entonces. Vamos a desplegar acá. Vamos a compartir la pantalla. Claro. Compartir la pantalla. Perfecto. Vamos a poner acá. Perfecto. Ya hemos quedado acá. ¿Ya? Entonces, lo que nos quedaba por ver era respecto de la entrada y salida básica. La entrada y salida básica, eso está en lo que se denomina el scanf o printf. Si queremos ingresar datos al programa, tenemos que usar la función scanf. Si queremos mostrar información a través del programa, tenemos que usar el comando printf. Ambas funciones están dentro de la librería stdio.h y por eso también la librería, recordamos, es tan importante, ya en virtud de lo que habíamos dicho antes. El formato del printf, tal como ustedes lo pueden ver, yo escribo la palabra printf, escribo, aquí tengo que escribir lo que yo quiero mostrar, eso va entre comillas dobles, y después muestro cada una de las variables a las cuales yo he hecho alusión en este texto de acá. Si volvemos al programa, vamos a mostrar el programita, al programa que estábamos viendo antes, fíjese que este printf de acá no tiene solamente un texto, como no estoy mostrando ninguna variable, en este caso no lleva nada más hacia el lado. Si estuviera desplegando valores de variables, tendría que colocarlas todas acá separadas por una coma. Pero como en este caso no aplica, evidentemente es solamente un texto que se está mostrando. Por ejemplo, imagínese este ejemplo de acá. Tengo una variable de tipo entero llamada a, que le estoy dando el valor 3, una variable float, que le estoy dando el valor de 23.0, una variable de tipo char, que le estoy dando el valor a. Aquí estoy imprimiendo el valor hola mundo, y fíjese que acá estoy imprimiendo por pantalla el valor de la variable a. Y aquí estoy mostrando por pantalla el valor de la variable f y el valor de la variable c. Voy a copiar este código de acá, vamos a copiar el código solamente para que lo puedan ver vamos a ejecutarlo para que lo puedan ver. Esto por supuesto va siempre dentro del main. Bueno, esto de acá lo vamos a... Esto de acá, como le había dicho, tiene que estar indentado. Vamos a correrlo una tabulación para el lado para que quede dentro de ahí, que quede ordenadito el código, como siempre. Al igual que en el caso anterior, fíjese que las comillas dobles se copian, digamos, de forma extraña, así que tengo que escribirlas nuevamente a mano. Y esto de acá también lo tengo que escribir de nuevo. Y esto de acá también lo tengo que dibujar de nuevo. Las comillas dobles. Ya. Bueno, esto de acá lo vamos a sacar. Perfecto. Entonces, fíjese que, si yo, a ver, quiero agrandar. Bueno, no importa. No importa. Ya que ser un poquito más grande la letra, pero espero que se note, que se vea ahí el texto. Entonces, fíjese usted que tenemos la variable a, que vale 3, la variable x, que vale 23, y la c, que vale a. Esta comilla simple parece que también está mala, la vamos a... Claro, también está mala, me iba a dar error si lo ejecutaba. Y ahí la arreglamos. Eso pasa cuando uno copia desde la PPT directamente al código. Se copian caracteres extraños y hay que estar modificándolos, pero fuera de ello ningún problema. Entonces, acá estoy mostrando hola mundo. Fíjese que acá lo que estoy haciendo, aquí coloco un porcentaje de y después coloco un backslash n. Coloco porcentaje de porque lo que quiero mostrar acá es una variable que es de tipo entero o que es un número. Y aquí le tengo que indicar la variable que yo voy a mostrar. Acá lo que estoy diciendo es que estoy haciendo el programa estimado, voy a mostrar un número y la variable que voy a mostrar es la variable a. Y en este caso, como quiero mostrar un float, lo tengo que hacer en este caso con un porcentaje f. Acá va un salto de línea también, fíjese usted.
y acá tengo un porcentaje C, donde estoy indicando que voy a mostrar una variable de tipo carácter, o de tipo char. Aquí coloco obviamente también un \n para hacer un salto de línea, y indico después, separado por comas, las variables que yo voy a mostrar. En este caso la variable x y la variable c. Ahora, si yo llegara a invertir el orden de esto, por ejemplo, mostrar acá una C y mostrar una X, eso evidentemente me va a dar un error en el programa, ¿ya? Por tanto, tiene que ir la variable con el tipo que le corresponde. Vamos a guardar esto, vamos a volver a la consola de comandos, vamos a compilar nuevamente, make, perfecto, y hola mundo. Y fíjese usted que acá me está imprimiendo el mensaje hola mundo, me está imprimiendo un entero, me está dando el valor de la variable A, después me da el valor de la variable X y después el valor de la variable C, ¿ya? Tal como aparece ahí. Fíjese también que acá está usando los saltos de línea. Si yo no colocara estos saltos de línea acá, se vería todo en una misma línea y se vería todo desordenado, y no es lo que evidentemente nosotros buscamos. Esperamos que se vea un poco más ordenado. Ya, eso en cuanto al printf. Ahora, dependiendo del tipo de variable que yo quiero mostrar, tengo que ocupar determinados formatos. Por ejemplo, si quiero mostrar un número entero, tengo que usar porcentaje D o porcentaje I. Si quiero mostrar un entero, ¿cierto?, sin signo, tengo que mostrar porcentaje U, y así sucesivamente. Ahora, nosotros los que más vamos a usar es el porcentaje D para tipo entero, el porcentaje F para los valores que son de tipo flotante, y el porcentaje C para los que son de tipo carácter. Esos son como los más comunes. Ah, y el porcentaje S para las variables que son de tipo string, que veremos más adelante en siguientes unidades. ¿Ya? Pero lo importante es destacar que cada tipo de dato tiene su propio formato bajo el cual yo lo voy a, digamos, a ocupar, ¿ya? O lo voy a desplegar. Eso, entonces, en resumen, lo que hace el printf es poder desplegar información por pantalla. El scanf, en cambio, lo que hace es poder tomar información desde el teclado, pedirle al usuario que ingrese una información y poder ocupar ese valor almacenándolo en una variable. El formato del scanf es similar al del printf. Coloco un texto que es un formato con lo que yo voy a pedir, y después coloco las variables en las que voy a guardar aquello que yo estoy pidiendo, ¿ya? Por ejemplo, fíjese usted acá que tengo una variable int a, float x y char c. En este caso, nótese que yo no le he dado valores iniciales a las variables. Lo que yo quiero es que el usuario ingrese por teclado los valores de las variables. Entonces, acá lo que estoy haciendo es leer el valor de la variable A, o sea, estoy pidiendo al usuario que ingrese por teclado una variable, un número en este caso, fíjese que acá va el porcentaje D, y que lo almacene en la variable A. Ahora, a diferencia del printf, nótese que la variable va antecedida por un símbolo que en este caso es el ampersand, o es ahí, digamos, como media extraña, ese es el valor del ampersand. Y al mismo tiempo también puedo pedir dos variables al mismo tiempo, no tengo que estar haciendo una variable tras otra variable, sino que puedo pedirlas más al mismo tiempo, separadas por un espacio. Ahora, eso tampoco se recomienda mucho porque en algunos casos tiende también a confundir al usuario. Es preferible pedir variable por un tema más de orden y de darle un poco más de sentido también al programa. Pero se puede hacer, o sea, yo puedo pedir dos variables con scanf al mismo tiempo. También existe lo que se llaman las variables de tipo string, que eso lo veremos en la siguiente unidad, cuando hablemos de cadenas de texto. Las variables de tipo las cadenas de texto se declaran como un arreglo de caracteres. En este caso estoy diciendo que esta variable str va a tener un largo de 82 caracteres. Aquí, fíjese usted que si yo quiero pedir
por teclado que ingresen un string, acá yo lo tengo, aquí yo no le coloco, en este caso el ampersand, sino que lo coloco solamente así, sin el simbolito adelante. Eso aplica solamente para el caso de los strings, solamente para el caso de los strings. Para el caso de los int, para el caso de los char, el caso de los double o float, siempre tiene que ir antecedido por un ampersand, ¿ya? Y en este caso, esto se usa en caso de que yo quiera leer una línea completa, puedo usar, en caso de que tenga algún elemento con espacios, algún texto con espacios, yo puedo usar esto para evitar el problema que generan los saltos de línea. Es un problema que pasa comúnmente en el lenguaje de programación y suele ser bastante tedioso, ¿ya? Pero por si acaso. Eso en cuanto al... Bueno, y si quieren tener más información, está el libro, la Biblia de esto, que es el libro de Kernighan y Ritchie, el lenguaje de programación en C. Lo que estamos viendo ahora es parte del capítulo 1, por si quieren tener mayor información. De todas formas, en Internet ustedes pueden encontrar mucha información de cómo programar en C. Hay varios ejemplos, varios tutoriales, cursos. Acá también les dejo una página bastante buena de programación en C. Antes de hacer algún ejercicio, ¿tienen alguna consulta, duda de esto? Don Mauricio, don Sebastián, ¿alguna consulta? ¿No? Ninguna duda, quedó todo clarito. Perfecto, entonces vamos a hacer un par de ejercicios, los que alcancemos a hacer, y las siguientes clases ahí, claro, van a ser solamente de ejercicios, las siguientes clases, en realidad las siguientes 2 sesiones que hagamos, así que vamos a tener harto tiempo para poder repasar, ¿ya? Entonces, vamos a abrir acá la guía número 3. A todo esto les subí todo el material del semestre, se lo subí digamos, al aula virtual, por si acaso. ¿Sí? Está todas las PPT, todas las guías, etc. Lo que no he subido es la solución a los problemas que vamos a hacer ahora. Además, la tarea me comprometo a subirla pronto para que la puedan hacer con tiempo. Y de hecho las 2 tareas, de hecho, porque las pueden hacer con tiempo, digamos, antes de la fecha límite, que es el 17 de enero, si no mal recuerdo. Ya, vamos a partir por lo más básico, por lo más elemental. Vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, hago un programa en C que permita sumar 2 números enteros. Entonces, vamos acá a nuestro editor de texto. Recuerden que ustedes pueden programar con yo les recomiendo que usen un programa que se llama DEC++, no es el único, está también el Turbo C, está también CodeBlocks, hay muchos programas que permiten programar en C, ahí ustedes pueden elegir el que les parezca, digamos, más conveniente. Entonces, me están diciendo, o me están pidiendo un programa que sume 2 números, entonces parto por lo elemental. Lo elemental es usar la librería stdio.h, ¿cierto? Es lo elemental. Y después me creo mi int main. Este es mi función principal o mi main. Recuerden que todo programa debe llevar un main. Ahora, ¿por qué yo le coloco int? Yo le coloco int porque lo que estoy diciendo ahí, que la función main me va a devolver, en este caso, me va a retornar un valor entero. No tiene por qué ser int main. Podría ser incluso un valor distinto, por ejemplo, como cualquier valor, ¿cierto? Pero por convención nosotros le colocamos acá el int main. Ya. Entonces, no me están pidiendo un tipo de número específico decimales, vamos a trabajar con enteros, que es como lo más básico. Vamos a declarar 2 variables, una que se llame n1 y otra que se llame n2. Recuerden que en toda línea termina con un punto y coma. Después, yo lo que tengo que hacer es pedirle al usuario que ingrese el valor del número 1 y el número 2. Entonces, lo primero que le digo al usuario, al igual que como hacíamos cuando trabajábamos con PSI, yo le voy a decir al usuario, escriba vamos a cambiar acá el texto, vamos a poner acá, ingrese un número, un espacio, punto y coma al final, y acá
vamos a colocar un scanf, vamos a decirle al scanf que reciba un número y que me lo almacene en la variable n1. Y al final coloco un punto y coma. Después voy a copiar esto mismo de acá, lo voy a pegar acá abajo, ¿cierto? Y voy a decir ingrese otro número. Y ese otro número, fíjese que también es un entero, yo lo voy a guardar, por tanto, como es un número, cuando lo quiero recibir por pantalla, o por teclado, perdón, tengo que usar el porcentaje de. Y en este caso lo que voy a hacer es guardarlo en la variable n2. Entonces, lo que nos falta acá es declarar otra variable que me almacene la suma de ambos números. Como no vamos a ponernos muy ingeniosos, la vamos a colocar suma, ¿ya? Y vamos a decir que la variable suma va a ser igual a la variable n1 más la variable n2, punto y coma, ¿ya? Y lo que estamos diciendo ahí que tome el valor de n2, lo sume con el valor de n1 y que lo guarde en la variable suma. Punto importante a destacar. Recuerden que en PSEINT yo tenía que la asignación se hacía con un signo menor que y se hacía con un guión. Esa es la asignación en el PSEINT. En el PSEINT también sirve la asignación con el signo igual, ¿ya? Pero en el caso del lenguaje C, la asignación es siempre con un signo igual, ¿ya? Por si acaso. Y finalmente tengo que mostrar el resultado de la suma. Y tengo que decir al final, la suma de ambos números es, y coloco 2 puntos, porcentaje de, porque recordemos que la variable de suma es de tipo entero, y al final le coloco suma, punto y coma, ¿cierto? Y ahí estaríamos listos. Y para terminar el programa, ¿cierto? Por la convención que nosotros le señalábamos, siempre colocamos al final un return 0, ¿ya? Y lo ponemos ahí. Guardamos. Vamos a guardar esto como ejercicio 1.c. Lo guardo. Fíjese que al momento de guardarlo le cambia automáticamente todos los colores al código, a fin de que se entienda mejor y también se puedan detectar potenciales errores en el código. También sirve harto eso. Si tengo, por ejemplo, si aquí, fíjese que al momento de borrar la doble comilla, se queda con otro color la suma, significa que hay un error de sintaxis del código, ¿ya? O sea, uno puede detectar ciertos errores en el código a través de los colores que me entrega este programa, ¿ya? Ahora, estos colores evidentemente también dependen del editor de texto que esté usando. La mayoría de los editores de texto que son para programación usan códigos con colores, por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan claro. Guardo el código entonces, vuelvo al terminal y voy a colocar ahora make ejercicio 1, ¿cierto? Y sin el punto C, y me lo compiló sin ningún problema. Ahora lo ejecuto, ejercicio 1, y fíjese que acá me está diciendo ingrese un número. Ahí mostró el printf y ahora actuó el scanf. Y ahora el scanf lo que está esperando es que yo le ingrese un número. Vamos a ingresar un número 6. Y después, una vez que yo ingreso el número y aprieto Enter, ahí pasa a la siguiente línea. El siguiente printf me dice ingrese otro número y después de eso viene el scanf que me está pidiendo otra variable para guardarla, otro número para guardarlo en otra variable. Aquí puedo colocar, por ejemplo, 5. Y si le pongo Enter, acá me dice la suma de ambos números es 11. Acá se ve obviamente un poco digamos, desordenado, pero acá me faltó un salto de línea al final. Para arreglar eso, es tan fácil como ponerme acá, dibujo un backslash y escribo la letra N. Recuerden que backslash N es un salto de línea en el texto, ¿ya? Vamos a probarlo, solamente con fines científicos. Vamos a compilar esto.
hacemos make. Recuerden que cada vez que yo hago un cambio sobre el programa, si modifico el código del programa, estoy obligado a compilarlo nuevamente. El programa fuente, el programa objeto, no toma automáticamente los cambios que yo hago en el código o no se adapta automáticamente a los cambios que yo hago en el código. Entonces, en resumen, cada vez que yo hago un cambio en el código, tengo que volver a compilarlo. ¿Ya? Eso es, salta por obligación. Ejecuto el programa, ingreso un número, 8, ingreso otro número, 25, y el resultado en este caso me da 33. ¿Ya? Ese sería entonces el programa para poder sumar dos numeritos. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? ¿No quedan dudas de esto? ¿No? ¿No? ¿No quedan dudas? Perfecto, entonces. Estamos. Vamos a aprovechar el tiempo entonces. Vamos a aprovechar el tiempo. Y vamos a hacer otro ejercicio. Me dice, hago un programa en lenguaje C que calcule el área y circunferencia de un círculo. Cuando hablamos del área nos referimos evidentemente a la superficie, ¿cierto?, del círculo, y la circunferencia nos referimos nosotros a la longitud del círculo completo, ¿ya? Eso entre los conceptos que ustedes manejan, ¿ya? Entonces, me piden un programa en C que calcule el área y circunferencia de un círculo. Ya vamos a volver al editor de texto, vamos a abrir un archivo nuevo, y nuestro programa siempre parte por lo básico, colocamos include stdio.h, ya, eso es lo fundamental. Siempre partimos igual, ya, por el momento esta es la librería que nosotros vamos a estar usando, ya, la stdio. Más adelante vamos a hacer otro ejercicio, otros ejemplos, y vamos a ocupar también otras librerías distintas. Colocamos el int main, paréntesis de llaves, y acá, ¿cierto?, tenemos que pensar, si me están pidiendo un programa para calcular el área y la circunferencia de un círculo, lo que yo necesito saber es el radio del círculo, ¿cierto? A través del radio. O también con el diámetro también se puede hacer, ¿cierto? Puedo pedir al usuario que ingrese el diámetro, que ingrese el radio, dependiendo de lo que yo le pida al usuario, la fórmula de cálculo evidentemente va a cambiar, ¿ya? Pero por lo pronto usemos el concepto del radio, ¿ya? Entonces, el usuario va a ingresar el radio, yo voy a calcular el área y voy a calcular el perímetro o circunferencia, y lo voy a desplegar por pantalla. Entonces, partimos por lo básico, declaramos la variable R, que va a ser una variable de tipo entero, y vamos a declarar la variable A y la variable P, que son, en este caso, el área de la circunferencia, el área, digamos, del círculo, y el perímetro o circunferencia del círculo, ¿ya? Todo eso calculado, evidentemente, a través del radio. Ahora, tengo que partir en este caso, lo primero es declarar las variables, eso es lo primero, ¿cierto? Definir las variables que yo voy a usar. Después de esto, tengo que decir al usuario, ingrese el valor del radio del círculo. Círculo, falta una R ahí. Círculo, espacio. Y recuerde que siempre todas las líneas terminan con punto y coma, ¿ya? Súper importante. Ya, entonces mando por pantalla el mensaje, ingrese el valor del radio del círculo, y después uso el comando scanf para poder recibir el valor del radio por teclado. Recordemos que en este caso el radio lo hemos definido como una variable de tipo entero, podría ser una variable de tipo float, eso depende obviamente de lo que determina el programador, ¿ya? Y eso queda a juicio de la persona que está haciendo el programa.
a no ser de que se diga explícitamente lo contrario, a no ser que se diga la variable del radio tiene que ser un float, etc. ¿Ya? Si no se dice lo contrario, eso obviamente queda a discreción del programador. En este caso, entonces, necesitamos recuperar el valor del radio. Yo voy a colocar porcentaje, en este caso, porcentaje D, porque estoy recibiendo un número por teclado, y lo voy a almacenar en la variable R, que es la variable que me he definido para poder almacenar el radio. Si yo quiero calcular el área de este círculo a través del radio, tengo que usar la fórmula básica y elemental, que es el pi por r cuadrado, ¿cierto? Y en este caso lo que yo hago es decir, A va a ser igual a el valor de pi, que nosotros evidentemente sabemos que para nuestros efectos, por el momento, es una constante, y vamos a colocar 3.1416, ¿cierto? Que es pi por el radio, ¿ya? Vamos a guardar esto mientras tanto. Vamos a guardarlo para que no se nos pierda. Esto casi ejercicio 2.c. Perfecto. Ya. Entonces, ese sería el cálculo del radio, perdón, el cálculo del área a través del radio, que, entre comillas simples, es pi por r al cuadrado. Y en el caso del perímetro, nosotros bien sabemos que la fórmula de cálculo sería 2 por el valor de pi, 3.1416, por el valor del radio que se ingresó anteriormente. Finalmente, lo que me queda por hacer es mostrar los datos por pantalla. En este caso sería el área del círculo de radio tanto es porcentaje F. Y acá tengo que mostrar las variables que yo quiero desplegar. En este caso quiero mostrar el radio y quiero mostrar el área. Recuerden que las variables para estos efectos son case sensitive, vale decir, si yo declaro que la variable A es A con mayúscula, tengo que llamarla como A con mayúscula. Si la llamo con A minúscula, le va a decir que la variable no existe, por si acaso. Ya. Acá le vamos a colocar, para que se vea más ordenadito, vamos a colocar un backslash n, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá abajito para que se vea más ordenado. ¿Ya? Y vamos a copiar también esto y vamos a colocar el perímetro del círculo de radio tanto es porcentaje F y el R lo mantenemos y el P lo colocamos ahí. Y finalmente colocamos return 0, ¿cierto? Indicando la salida del programa. Vamos a ejecutarlo. Vamos a compilarlo primero. Vamos a ver qué tal. Make ejercicio 2. Oh, me reclamo. ¿Qué pasó? Ah, perdón, aquí me confundí. Esto es printf. Aquí me confundo con Python, que en Python es print solo, en este caso es printf, pero bueno, detallito. Guardamos. Compilamos nuevamente y ahí sí que compiló sin ningún problema. Esas cosas pasan cuando uno programa en vivo, ¿se dan cuenta? Cuando está grabada la clase. Pero bueno, detalle. Ya, entonces, punto slash ejercicio 2, ejecutamos y ahí me piden el valor del radio del círculo. Y por ejemplo, ingreso 5. En este caso, el área del círculo de radio 5 es 78.54, que es decir, pi por r cuadrado, 25, claro, 25 por 3 punto algo, es aproximadamente 78, y el perímetro del círculo de radio 5 es 31, 2 por pi por r, 2 por 5, 10, claro, da como 31 algo, ¿ya? Así que estaríamos
Bien. Eso. ¿Queda alguna duda de este ejemplo de acá? ¿Consultas, chiquillos? ¿Ninguna? ¿Se entendió perfecto? ¿Me pueden dar ahí su feedback? Es decir, si entendió bien, si tienen alguna consulta. ¿No? ¿Ninguna consulta? Ya, perfecto. Mire, les quiero mostrar otro tema más. Fíjese que nosotros acá estamos trabajando el valor de pi como si fuera una constante. ¿Ya? ¿Ya? Perdón. Ya. Estamos trabajando el valor de pi como si fuera una constante. Ah, perdón, aquí levantaron la mano. Déjeme. Don Sebastián, adelante, active su micrófono para que lo podamos escuchar, por favor. No, me equivoqué, sorry. Ah, ya. Ok, Sebastián, no hay problema, no hay problema. Bueno, si tiene alguna consulta y usted me pregunta nomás, don Sebastián, no hay problema. Ya, ahí lo voy a... Perfecto, ahí se activó su micrófono. Ya, entonces, como le iba diciendo, la variable pi en este caso es 3.1416, que en este caso sería para efectos nuestros una variable, una constante, perdón. Entonces, yo lo que puedo hacer en este caso es crear una variable llamada pi, aquí le puedo decir float pi, la puedo declarar, y puedo decir que la variable pi vale 3.1416. Este de acá obviamente le coloco el punto y coma. Entonces, en el código, en vez de estar llamando a un número todo el tiempo, entonces escribo simplemente pi. ¿Ya? Nótese que en este contexto la variable pi es una variable de tipo float, ¿ya? Y al mismo tiempo es una variable global. Cuando hablamos de variable global significa que la variable puede ser utilizada en cualquier parte del programa, en cualquier contexto, ya sea dentro del main o fuera del main o en otra función que yo me determine, ¿ya? Por eso decimos que en este caso la variable pi es una variable global. Vamos a guardar el código. Vamos a mostrar acá, vamos a compilar esto, compiló sin problemas, ejecutamos, vamos a probar ahora con un valor de 3 y como ustedes pueden ver, se generó todo sin mayor inconveniente. ¿Ya? Eso sería, digamos, en el caso de la variable pi. Ahora, otro punto importante. Existe una librería, como les comentaba antes, se la mencioné rápidamente, pero la voy a escribir acá. Existe la librería mat.h. Esta librería contiene varias funciones matemáticas que son bien útiles para muchas cosas, ¿ya? Entre ellas viene con el comando, o viene con una variable, una constante, perdón, que se llama mpi, que viene dentro de la librería mat. Por tanto, yo podría no ocupar esto y colocar acá directamente m-pi. m-pi. Creo que así era, si no me falla mi memoria. Vamos a compilar para probar que esté todo bien. Perfecto. Compiló sin problemas. Otro valor. Y bueno. Y fíjese en los valores que da. Ahora, quiero hacer una prueba con el valor que hicimos, el de 3. Vamos a ingresar un círculo con radio 3. Y fíjese que si comparamos esto de acá con esto de acá, efectivamente los valores van a ser un poco distintos, porque al usar la librería mat, usar el comando o la constante mpi, eso va a tener mucho más decimales que si colocamos un valor 3.1416. Evidentemente, la precisión del valor de pi en ese caso va a ser mucho mayor. ¿Ya? Eso. Y ya, y acá me quedan otros ejercicios, pero que veremos en la siguiente clase. No sé si queda alguna consulta, mis estimados chiquillos. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Quedó todo clarísimo? ¿Sí?
Perfecto. Entonces, bueno, silencio otorga entonces. Vamos a, por el momento, bueno, como me quedan 4 minutos, no alcanzaría a hacer un ejercicio que haríamos a medio de hacer. Así que dejaríamos esto por el momento hasta acá, si es que no hay más consultas. Y voy a estar haciendo lo mismo, independiente de si hay alumnos conectados o no. Voy a seguir haciendo las clases en este mismo formato, en el horario de clases. Así que nos veremos entonces el día jueves. Si pueden conectarse, mejor, bienvenido sea. Yo la clase la voy a dejar, la voy a subir a YouTube, en mi canal personal, para que ustedes la puedan revisar con calma, puedan revisar los ejercicios. Y si tienen consultas, evidentemente es mejor hacerlas in situ, que a través de esta herramienta que nos permite estar conectados. Y por último, bueno, siempre, aunque la universidad esté cerrada, yo estoy ubicado físicamente en Playa Ancha, estoy acá en la oficina, así que si en algún momento tienen alguna consulta, algo que quieran hacer de forma presencial, les dejo también abierta la invitación también, me mandan un correo y por todos los canales necesarios. La idea es que tratemos de emular lo mismo que hacemos en clases, hacerlo también en esta metodología, digamos, en este tipo de situaciones, ¿ya? Así que eso, chiquillos, les deseo que estén muy bien, les deseo lo mejor y nos veremos el día jueves. Eso, que estén muy bien, chiquillos, un abrazo a todos, ánimo y cuídense, chiquillos, cuídense, mira que la cosa está media complicada hoy, ¿ya? Así que ánimo, chiquillos, que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana. Saludos a todos, chao, chao.